Hola, en este vídeo vamos a hablar del hexaedro regular o cubo representado en sistema diédrico. El cubo es un poliedro regular formado, como podéis observar, por 6 caras iguales que tienen forma cuadrada. Son 6 cuadrados iguales. Es uno de los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos son poliedros convexos en los que todas sus caras son polígonos regulares iguales entre sí. Platón asoció un elemento clásico a cada uno de estos sólidos y al cubo le asoció la Tierra por representar el sólido más estable. Como todos los poliedros convexos, el cubo satisface la fórmula de Euler, que es la que veis en la parte derecha. Número de caras más número de vértices va a ser siempre igual al número de aristas más 2. Vamos a comprobar que se cumple en el cubo. Como podéis observar, el cubo tiene las 2 caras horizontales, superior e inferior, más 4 caras verticales laterales. Total, 6 caras. También tiene 8 vértices. Ahí lo podéis ver claramente en el esquema, los 4 superiores y los 4 inferiores. 6 más 8, 14. En el caso de las aristas, ahí podemos ver las 8 aristas que forman los 2 cuadrados horizontales, inferior y superior, a los que tenemos que sumar las 4 aristas verticales que unen las anteriores. Total, 12 aristas. Es decir, que cumple con esta fórmula, como podéis ver. Tanto el número de la izquierda como el número de la derecha nos da 14. Pues bien, en este vídeo vamos a estudiar, por un lado, el cubo apoyado en una cara en sistema diédrico. También vamos a estudiar el cubo apoyado en una arista. Y por último, vamos a estudiar también el cubo apoyado en un vértice. Vamos a comenzar estudiando la sección principal. Con esta sección podemos obtener todas las medidas que vamos a necesitar para dibujar el cubo en las distintas posiciones que mencionábamos antes. Esta sección tiene una forma rectangular y se obtiene seccionando el cubo por 2 aristas opuestas. Los otros 2 lados del rectángulo que obtenemos van a medir la diagonal de cara, tal como podéis ver tanto en el esquema 3D como en los esquemas de la derecha. Es decir, es un rectángulo formado por el lado corto va a ser siempre la arista y el lado largo va a ser la diagonal de una cara. Para representar el cubo apoyado en una arista va a resultar fundamental esta sección, ya que la altura que va a tener el cubo en alzado va a ser igual a esta diagonal de cara. Va a tener 2 aristas horizontales, una en la parte superior y otra en la parte inferior, y las otras 2 aristas horizontales van a estar situadas a la mitad de la distancia, es decir, a diagonal de cara dividido 2 tanto de la parte superior como de la parte inferior, tal y como podéis ver en este ejemplo. Para representar el cubo apoyado en un vértice va a ser también fundamental esta sección principal. En este caso vamos a hallar una medida más, ya que la altura que va a tener el cubo, es decir, la distancia entre el vértice inferior apoyado en el plano horizontal y el vértice superior va a ser igual a la diagonal de esta sección principal, que es el segmento D que veis en pantalla. Por otro lado, va a ser fundamental también esta sección para hallar otros 2 valores. El resto, los 6 vértices que me quedan por hallar, van a estar situados en 2 alturas determinadas. Si cogemos esa diagonal de la sección principal y la dividimos en 3 partes, todos los vértices que se unen con el vértice superior van a estar a 1/3 de la diagonal de él. Y todos los vértices que se unen
con el vértice inferior van a estar también a 1/3 de la diagonal. Si dibujamos desde los dos vértices que veis perpendiculares a la diagonal principal, va a quedar dividida esta diagonal en 3. Y de esta manera podremos obtener la cota o altura de estos vértices intermedios. Por otro lado, ese segmento S que resulta de unir el vértice en perpendicular a la diagonal va a ser igual a la proyección en planta de esas aristas. Ya lo vamos a desarrollar más adelante. Pues bien, ahí tendríais la sección principal con todos los segmentos que vamos a utilizar. Bien, vamos a comenzar con el cubo apoyado en una cara. Si lo miramos en planta, va a ser muy sencillo, ya que únicamente vamos a tener que dibujar un cuadrado igual a una de las caras del cubo, es decir, no va a tener ningún misterio. Ahí veis cómo sería. Cuando nos vamos al alzado, ya dependiendo de la posición que tiene el cubo, subiremos esas verticales desde cada uno de los vértices del cuadrado visto en planta. Y la altura será igual a la arista, así que tampoco tiene demasiado misterio. Únicamente tendréis que estar atentos de esa arista discontinua que normalmente siempre va a aparecer. Aparecerá 3 aristas continuas y una discontinua. Ahí tenemos el esquema en diédrico. Si quitamos el objeto y abatimos el plano horizontal, nos ponemos frente a él. Ahí podéis ver cómo se vería ese cubo apoyado en una cara. Ahí no tiene ningún misterio. La única medida es la medida de la arista. Vamos con el cubo apoyado en una arista. Este cubo apoyado en una arista, debemos saber que la arista inferior y la arista superior están en un mismo plano vertical, de tal manera que las otras dos aristas horizontales quedan a una altura intermedia, es decir, a la mitad de la altura. Si miramos en planta este cubo, lo que vamos a ver es una forma rectangular igual a la sección principal, en la que también va a aparecer una arista que divide ese rectángulo, como veis, en dos. Esa arista que estamos viendo corresponde tanto a la arista que está apoyada en el plano vertical, en el plano horizontal, perdón, como la arista horizontal superior. Si miramos el cubo en alzado, podéis observar cómo la altura del cubo va a ser igual a la diagonal de cara. Es decir, vamos a tener la arista que apoya, otra arista igual a una altura de la diagonal de cara, que es la superior, y luego otras dos que resultan de subirnos las líneas obtenidas en planta, que van a estar a la mitad de la altura, es decir, diagonal de cara dividido 2, tal y como podéis ver en el esquema. Si nos vamos ahí al diédrico, retiramos el cubo, abatimos el plano horizontal. Ahí podéis ver de dónde surge la representación en diédrico. Cómo dibujamos primero el rectángulo de abajo en función de la sección principal. Si lo que nos dan es la arista, pues pondremos la diagonal de cara dividido 2 hacia cada uno de los lados y a partir de ahí construimos el rectángulo y a partir de ahí pues subimos las aristas sabiendo que las dos laterales están a media altura y que la que apoya tiene otra similar a una altura igual a la diagonal de cara. También tener cuidado de las aristas ocultas, de cuando queda lo que queda por delante y lo que va quedando por detrás. Vamos con el cubo apoyado en un vértice. Es un poquito más complicado. El cubo apoyado en un vértice resulta que cuando lo vemos desde arriba, lo que estamos viendo es un hexágono. Un hexágono que va a tener como lado el segmento S, del que hablábamos antes, que era igual a la proyección horizontal de las aristas. Entonces, esas dos medidas que veis marcadas en rojo son iguales a ese segmento S. Como es un hexágono, coincide que su lado y el radio de la circunferencia en que se inscribe van a ser iguales, así que es muy fácil de construir. Y
Y nada, tendremos ese hexágono y a partir de ese hexágono, si nos vamos al alzado, lo que obtenemos son, vamos subiendo esos puntos que hemos hallado en el hexágono y tenemos que ver cuáles unen con el vértice superior y cuáles unen con el vértice inferior. Entonces, hay que saber que la altura del cubo, es decir, la distancia entre el vértice inferior y el vértice superior es igual a la diagonal de la sección principal, y si dividimos esta en 3, lo que vamos a obtener son las cotas en las que se disponen los puntos que se unen con cada uno de los vértices. Los que se unen con el vértice superior están en ese tercio superior y los que se unen con el vértice inferior están en el tercio inferior, tal y como podéis ver tanto en el esquema 3D como en la sección principal de la derecha. Ahí tenéis la vista diédrica, retiramos el cubo, abatimos el plano horizontal y nos situamos frente a él para obtener la representación definitiva. Ahí tenéis las cotas que necesitamos en este caso, que son ese segmento S que se obtiene de unir en la sección principal vértice en perpendicular a la diagonal y esos D dividido 3 en los que marcamos las cotas en las que se ubican cada uno de los 6 puntos intermedios. Pues bien, estos serían los esquemas básicos de cómo plantear este tipo de ejercicios, de cómo situar el cubo en estas 3 posiciones y de cómo obtener esa sección principal. A partir de aquí, lo que nos tocaría sería empezar a hacer ejercicios prácticos para que veáis cómo aplicar todo esto. Hola. En este vídeo vamos a hablar del tetraedro en sistema diédrico. El tetraedro es un poliedro regular que tiene 4 caras y estas caras son iguales. Cada una de estas caras es un triángulo equilátero. Está formado por 4 triángulos equiláteros, tal y como veis en el ejemplo de la pantalla. Es un poliedro convexo. También es uno de los 5 sólidos platónicos, que son poliedros convexos en los que todas sus caras son polígonos regulares iguales entre sí. Platón asoció un elemento clásico a cada uno de estos sólidos y al tetraedro regular le asoció el fuego, probablemente por esa forma piramidal que se puede asemejar a una llama. El tetraedro cumple con la fórmula de Euler, como todos los poliedros convexos, por otro lado. Esta fórmula dice que caras más vértices es igual a aristas más 2. Vamos a comprobar que en efecto es así. Podéis apreciar que tiene 4 caras, 4 triángulos equiláteros. Por otro lado, tiene, como podéis observar, 4 vértices. Si atendemos a las aristas, podéis ver esas 3 aristas que forman que se elevan hasta el vértice y las otras 3 que forman la base. En total tiene, como podéis ver, 6 aristas. Así que efectivamente cumple la fórmula de que 4 más 4, que son 8, es igual a 6 más 2. Así que cumple la fórmula de Euler. Pues bien, en este vídeo vamos a estudiar 3 posiciones y su representación en sistema diédrico del tetraedro. La primera es el tetraedro apoyado en una de sus caras. La segunda, tetraedro apoyado en una arista, tal y como veis en la pantalla. Y por último, la tercera, y muy parecida a la primera, solo que al revés, es el tetraedro apoyado en uno de sus vértices. Bien, antes de comenzar a ver estas 3 posiciones, vamos a analizar la sección principal del tetraedro. A partir de esta sección principal vamos a sacar todas las medidas que necesitamos para ubicar el tetraedro en las 3 posiciones que mencionábamos antes. Pues bien, esta sección principal, tal y como podéis ver en el esquema tridimensional, está formada por una de las aristas y las otras es una sección que, como veis, tiene forma triangular y tiene
uno de los lados es una arista y los otros dos lados tienen una medida igual a la altura de una de sus caras. Es decir, como las caras son triángulos equiláteros, tiene sus tres alturas iguales. Así que sería un triángulo isósceles, dos de sus lados son altura de cara y el otro lado sería una arista. Pues bien, en esta sección principal, hay una altura muy importante que es la altura que forma este triángulo respecto a una de sus alturas de cara. Tal y como podéis observar, esta altura va a ser importante y va a marcar la altura en alzado de dos de las posiciones y la llamamos, como veis, con la letra H. Cuando tenemos esta sección principal, en el caso que analicemos el tetraedro apoyado en una arista, va a haber otra altura importante. La altura en este caso que vamos a tener que hallar va a ser ese segmento M que podéis ver, que va a ser la altura del triángulo de la sección principal respecto al lado desigual, es decir, respecto a la arista. En este caso, la altura va a dividir esta sección principal en dos iguales, cosa que no pasa en la altura anterior, en H. Esta va a ser M y esta va a ser la altura que va a medir la pieza vista en alzado cuando, como veis, está apoyada en una arista. Aquí tenemos apoyado en un vértice que, como hemos dicho antes, va a ser igual que apoyado en una cara, solo que al revés. Así que vamos a utilizar esa altura H respecto a una de las alturas de cara para hallar cuánto mide su elevación en alzado. Bien, esta sería la sección principal, así que siempre la tendremos que hallar. Vamos a comenzar con el tetraedro apoyado en una cara. Ya como veis, colocamos el diedro. Pues bien, si nos situamos en la vista en planta, es decir, desde arriba, lo que podéis observar es que vamos a ver, cuando el tetraedro está apoyado en una cara, que vamos a ver la figura como un triángulo equilátero, en el que dicho triángulo equilátero va a ser la verdadera magnitud de una de sus caras, en concreto de la que está apoyada en el horizontal. El vértice que falta, ese que está situado en el centro del triángulo equilátero, pues simplemente vamos a tener que hallar dicho centro. Como es un triángulo equilátero, dicho centro coincide el circuncentro, baricentro, ortocentro, etc. Todos los puntos notables de ese triángulo, todos esos tres centros que hemos mencionado, van a estar ubicados en el mismo centro. O sea que podemos hacerlo con mediatrices, con bisectrices, etc. o con alturas. Si miramos, al girar, miramos de frente el tetraedro, lo que podéis ver es lo que habíamos mencionado antes. La altura que va a tener ese vértice que no está situado, el único vértice que no está situado en el plano horizontal, va a ser igual a la altura que forma la sección principal respecto a una de las alturas de cara. Ahí la tenéis marcada en la sección principal. Así que tendremos que hallar dicha sección, dibujar esa altura y esa va a ser la altura que vamos a transportar al alzado. Ahí va a estar la proyección vertical de ese vértice superior del tetraedro. Volvemos, como veis, a la vista en perspectiva del diedro. Ahí tenéis esa sección principal y de dónde sale esa altura y de dónde sale todas las medidas de las que hemos hablado. Si retiramos el tetraedro y abatimos el plano horizontal para ver la vista en diédrico, con las dos proyecciones, podéis observar todo de lo que hemos hablado. La planta en forma de triángulo equilátero, cuya medida va a ser la medida real de la arista del tetraedro, y el vértice situado en el centro y que para hallar su proyección en la vista en alzado, en la proyección vertical, vamos a tener que hallar la altura respecto a h de c, es decir, ese segmento h que veis en la sección principal. Por otro lado, veis que aparecen dos aristas vistas en dicho alzado y una oculta, ya que esa arista queda por detrás de las dos que quedan por delante. La primera cara
digamos que tapa esa tercera arista. Bien, vamos con la segunda posición, el tetraedro apoyado en su arista. Ahí tendríamos dicho tetraedro con el plano horizontal y el plano vertical. Pues bien, cuando lo vemos desde arriba, en su proyección horizontal, lo que vamos a ver, como podéis apreciar, es un cuadrado. Entonces, ¿cómo construimos ese cuadrado? Pues dicho cuadrado tiene sus dos diagonales iguales a la arista, ya que esas dos aristas van a ser horizontales, es decir, van a ser paralelas a nuestro plano de visión. Entonces las vamos a ver, por tanto, en verdadera magnitud. O sea que el problema, en este caso, se va a reducir a hallar un cuadrado del cual sabemos una diagonal. Una vez comprendido esto, si giramos hasta la proyección vertical, es decir, el alzado, lo que vamos a tener va a ser esas dos aristas que habíamos hablado antes, esas dos diagonales. Una va a estar situada en el plano horizontal y la superior va a estar a una altura igual a ese segmento M, que como podéis ver en la parte derecha, es igual a la altura de la sección principal, que la sección principal tiene respecto al lado desigual, es decir, respecto a A. O sea que dibujaremos una perpendicular desde el vértice opuesto al lado A, una perpendicular al lado A. Esa altura va a ser el segmento M. Ahí volvemos a la perspectiva con las dos proyecciones. Aquí podéis ver el triángulo de la sección principal y la altura que mencionábamos, es decir, esa altura respecto a la arista A. Si retiramos la pieza, nos alejamos un poco y abatimos el plano horizontal y nos situamos frente a él, lo que obtenemos son las dos vistas, planta y alzado, las vistas diédricas del tetraedro. Ahí veis en color las dos medidas fundamentales que extraemos de la sección principal que necesitamos para construir dicho tetraedro apoyado en una arista. Como podéis observar, en este caso hay una única arista que se vería de forma discontinua. Mi consejo es que siempre vayáis dibujando en alzado las caras de la planta que están más alejadas de la línea de tierra. Estas van a ser las continuas. Una vez que hemos dibujado estas, las que queden por detrás y que estén dentro de las formas anteriores siempre serán discontinuas, ya que quedarán situadas por detrás. Bien, vamos por último con la tercera de las posiciones, que realmente es muy parecida a la primera. Se trata del tetraedro apoyado en uno de sus vértices. Si lo miramos desde arriba, como podéis observar, va a ser casi igual que el tetraedro apoyado en una cara. En este caso vamos a ver también el triángulo equilátero, cuyo lado va a ser igual a la arista, ya que este plano, aunque no está en el plano horizontal, es un plano horizontal, o sea que es paralelo a nuestro plano de visión. Lo vemos, por lo tanto, en verdadera magnitud. Y el centro, que antes teníamos en línea continua, en este caso va a quedar en línea discontinua, ya que quedaría por detrás de esa cara que vemos horizontal. Si giramos hasta situarnos en la vista en alzado, en la proyección vertical, podéis observar cómo la altura donde está situada esa base horizontal, ese triángulo del cual hablábamos antes, es igual, como en el caso del tetraedro apoyado en una cara, es igual a ese segmento H, altura en la sección principal del triángulo respecto a una de sus alturas de cara, es decir, a una de sus H's de C. Ese sería el segmento H que marcamos tanto en la sección como veis, en la cota del alzado. Así que es muy sencillito, casi igual al apoyado en una cara. Ahí veis cómo aparecería la vista en perspectiva con las dos proyecciones, cómo aparece la sección principal, de donde salen esas medidas. Ahí veis el motivo por el cual es la altura respecto a una de las alturas de cara la que me determina la altura del alzado. Y por último, retiramos el tetraedro, nos alejamos y girando, abatiendo el plano horizontal sobre el vertical, tal y como podéis observar, y situándonos frente a él, podéis ver ya las dos proyecciones terminadas en diédrico de dicho tetraedro, donde marcamos, como podéis observar, las medidas
que extraemos de la sección principal. Por un lado la arista y por otro lado la altura h. Altura, como hemos dicho, respecto a la altura de cara. Hay dos alturas fundamentales que no debemos confundir. La altura h, que me va a servir para determinar la altura en el caso de apoyado en vértice y apoyado en cara, y la altura m, que va a ser fundamental para determinar la altura que tiene el alzado cuando lo tenemos apoyado sobre una arista. Hola, en este vídeo vamos a hablar del octaedro en sistema diédrico. El octaedro es un poliedro regular, convexo, formado por 8 triángulos equiláteros iguales entre sí. Es un sólido platónico y, como hemos dicho, es un poliedro convexo. Los sólidos platónicos son poliedros convexos en los que todas sus caras son polígonos regulares iguales entre sí. Platón asoció un elemento clásico a cada sólido y al octaedro regular le asoció el aire. Se cumple, como en todos los poliedros convexos, la fórmula de Euler, que dice que caras más vértices es igual a aristas más 2. Vamos a revisar que es así. Si os fijáis, tiene 8 caras, ya lo hemos dicho, 8 triángulos equiláteros. A la vez tiene, como podéis observar, 6 vértices. Si atendemos a las aristas, como veis, tiene las 4 aristas superiores, las 4 aristas que forman el cuadrado central y las 4 aristas inferiores. En total, 12 aristas. Así que, como podéis observar, 8 más 6 son 14, que es igual a 12 más 2. Así que, efectivamente, podéis ver fácilmente cómo se cumple esa fórmula de Euler. En este vídeo vamos a estudiar el octaedro apoyado en una cara, el octaedro apoyado en una arista y, por último, el octaedro apoyado en un vértice. Vamos a estudiar la representación diédrica del octaedro en estas 3 posiciones. Para estudiar esto vamos a comenzar hablando de la sección principal del octaedro, que es aquella sección con la cual vamos a obtener todas las medidas que vamos a necesitar para dibujar dicho octaedro en las diferentes posiciones que hemos hablado anteriormente. Esa sección principal, ahí la veis marcada en rosa, es un rombo y ese rombo tiene como diagonal menor la arista, tal y como podéis ver, y sus lados van a ser iguales a las alturas de cara de cada una de las caras. Son las 4 iguales, es una altura de cara, es decir, una altura de este triángulo equilátero que forma su cara. En esta sección principal vamos a tener varias dimensiones. La diagonal mayor de este rombo, de esta sección principal, la llamamos con la letra H. Y la distancia que hay entre lados opuestos, también va a ser una medida importante, la llamamos, como veis, con la letra M. La altura de cara H de C y la arista, la medida de la arista, que es la diagonal menor del rombo, con la letra A minúscula. Pues bien, con esta sección principal y todas esas medidas vamos a conseguir representar el octaedro en estas 3 posiciones que hemos dicho. Cuando tengamos que representarlo apoyado en una cara, va a ser importante la altura M. Cuando la tengamos que apoyar sobre una arista, va a ser importante ese tamaño de la arista. Y en el caso de que lo tengamos que apoyar en un vértice, la medida que me va a marcar la altura es SH, esa diagonal mayor del rombo. Bien, comenzamos con el octaedro apoyado en una cara. Si lo vemos desde arriba, lo que vamos a observar va a ser un hexágono, tal y como podéis apreciar. Ese hexágono está formado por una estrella de David, un hexágono estrellado, cuyos triángulos equiláteros tienen la medida del lado, ya que representan las 2 caras horizontales, la superior en línea continua y la inferior en línea discontinua. Si miramos el poliedro de frente, podremos apreciar cómo el
estos dos triángulos me configuran la forma. El triángulo superior, esas tres aristas que quedan por encima, y el triángulo inferior, las que quedan apoyadas en el suelo. El resto de aristas, como veis, son uniones de los vértices superiores e inferiores. La altura de esta figura, como hemos dicho antes, la vamos a obtener gracias a la sección principal. La distancia a la que están estos dos triángulos horizontales va a ser igual a la altura, la distancia entre lados opuestos del rombo. Es decir, lo vamos a obtener con una perpendicular a las caras del rombo, a dos caras opuestas, que es ese segmento M que veis tanto en la sección principal como en la animación 3D. Una vez que quitamos el volumen, si abatimos el plano horizontal y nos colocamos frente a él, podéis apreciar la planta y el alzado en su correspondencia en sistema diédrico ya. Ahí veis la altura, que como hemos dicho es el segmento M. El triángulo que queda en la parte superior, subimos esos vértices hasta esa altura M y los que están en la parte inferior se quedan en la línea de tierra. Vamos con el octaedro apoyado en una arista. Si lo vemos desde arriba, lo que vamos a hacer en esa vista en planta es ver la sección principal en verdadera magnitud. Es decir, vamos a ver ese rombo del que hablábamos, en el que la diagonal mayor es la distancia h y la diagonal menor es la arista A. Los lados de ese rombo, como hemos dicho, son h de c, es decir, la altura de cara. Si giramos hasta verlo de frente, la vista en alzado, lo que vemos es que la diagonal menor va a estar formado por dos horizontales que están en la parte inferior y superior. Y los puntos intermedios van a estar en la mediatriz, digamos, a la mitad de esa altura, que va a ser la arista dividido entre dos. Ahí veis la sección principal, cómo nos ayuda a construir el alzado. Si retiramos el objeto en 3D y nos quedamos ya solo con las proyecciones, nos alejamos un poco, abatimos el plano horizontal y nos colocamos frente a él, podéis ver las dos proyecciones diédricas del octaedro apoyado en una arista, con esa altura A que tiene el alzado. Bien, vamos por último con el octaedro apoyado en un vértice. Si giramos el 3D hasta colocarnos desde arriba, lo que vamos a obtener es la vista en planta y en ella podéis apreciar que dicho octaedro se ve como un cuadrado con dos diagonales. Las aristas del cuadrado corresponden a las aristas horizontales que están a la mitad de la altura. Y el centro de este cuadrado, donde convergen las dos diagonales, es el vértice, coincide con el vértice superior e inferior de este octaedro. Si nos colocamos en la vista de alzado, nos colocamos de frente, lo que obtenemos son esos cuatro vértices que forman el cuadrado que hemos visto antes a media altura y el vértice centro de las dos diagonales, el centro del cuadrado, estará, como hemos dicho, tanto tocando en el plano horizontal como en la parte superior, coincide esa vertical. La altura en alzado va a ser h, que es la diagonal mayor de la sección principal, tal y como podéis ver en la animación. Si retiramos el volumen y nos quedamos con las proyecciones, nos alejamos un poco, abatimos el plano horizontal y nos situamos frente a él, lo que vamos a obtener son las vistas diédricas. Tener especial atención con las aristas vistas y las aristas ocultas. Siempre empezar a dibujar desde lo que está más cerca del observador, en planta para representar esas aristas de frente. Pues bien, esto es todo. Espero que lo hayáis comprendido bien, que os haya resultado útil el vídeo. Si es así,
No te olvides de hacer like, de suscribirte al canal y si nos quieres apoyar lo puedes hacer a través de Patreon, haciéndote miembro del canal o a través de los Super Thanks. En cualquier caso, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Un saludo.